La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes y todos los días, Mundo Cristiano. Gracias por siempre estar ahí en sintonía, escuchándonos y permitiéndonos entrar en sus hogares, en donde quiera que usted nos escuche. Mi nombre es Jonathan Pierre y para mí es un grato placer tenerlos aquí todos ustedes. Mi hermano William, ¿cómo estás? Dios te colme de ricas y abundantes bendiciones, mi hermano Pierre. Estamos aquí, como cada martes tú acabas de mencionar. Nos sentimos regocijados de llevar la palabra de Dios, de Amén. estar, de cada día, pues nosotros sentirnos ¿cómo te digo?, agradecido de todo lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces estamos nosotros caminando en diferentes lugares y no observamos de cuántas cosas Dios nos libra, de cuántas bendiciones Dios nos da. Queremos verla palpable, queremos ver que el Señor quitó un carro que nos iba a chocar, pero el Señor nos libra en todo momento. Por eso le agradecemos y le damos a cada uno de ustedes también las más ricas bienvenidas a su programa Mundo Cristiano y esta su sección de hombres, machos masculinos, varones. Así es. Gracias otra vez por estar ahí en sintonía. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Aquí tenemos servicios a partir del día de martes, hoy, a las 7 de la noche, con verdades bíblicas, verdades que cambian, que transforman nuestras vidas como cristianos y nuevos creyentes. También los jueves tenemos servicio congregacional a partir de las 7 de la noche. Usted puede acercarse a nuestro servicio y adorar al Señor junto con todos nosotros. Los sábados tenemos servicios de jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde. Así que ya saben. ¿Me llamaste? Bueno, ¿qué te digo? Claro que sí, claro que sí. Todo el que se sienta joven y que tenga un espíritu puede ser parte de este servicio congregacional, así que no se quede el sábado a las 5:30 de la tarde. Los domingos tenemos nuestro servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio. Recuerde también que puede ver este programa en Mundo Cristiano IDP, la plataforma de YouTube, y ahí no se pierde ninguno de los que pasan en la semana. Recuerden comentarnos, suscribirse y darle like para así poder tener una interacción junto con todos ustedes que nos escuchan toda la semana. Y un evento importante, si lo pudieron escuchar al inicio de este programa, estamos modo concierto en toda la Profecía Central. Así que ya sabe, este próximo 12 de noviembre, no se quede sentado en su casa, adquiera su boleta por tan solo 200 pesos y este 12 de noviembre sea parte de todos nosotros en adorar el nombre del Señor, para que así nos regocijemos nuevamente con esas alabanzas que anteriormente cantaban aquellas adoradoras de ese momento y que hoy quizás vamos a recordar un poco más de esos tiempos que pasaron. Sí, me acuerdo como cuando yo era pequeñito, que escuchaba a todas esas damas, esas hermosas damas, muchas de ellas ya han partido con el Señor. Nos regocijamos al escuchar esas alabanzas de ayer. Claro que sí. Esas alabanzas que nos elevaban. Que cambian las vidas. Cuando esas mujeres cantaban esas diferentes alabanzas, cuando yo era niño, pues sentía algo diferente. Y yo sé que el que venga a este concierto sentirá lo que yo sentía en ese momento. Así mismo, así que ya saben, no se quede este próximo 12 de noviembre. Por tan solo 200 pesos usted adquiere esta su boleta y formar parte de esta gran concierto y adoración en conjunto al Señor. Como bien sabe, estamos en el mes de octubre y octubre significa reforma en todos los programas de Mundo Cristiano. Y en el día de hoy nosotros los caballeros tenemos un tema interesante, el cual se titula Iglesias que nacieron de la Reforma Protestante. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia presbiteriana,
la cual fue fundada para el siglo XV, William. Y la semana que viene vamos a estar hablando de otra iglesia que también fue fundada bajo la Reforma Protestante. Realmente, William, cuando empecé a estudiar esta iglesia presbiteriana, fue como muy wow, porque se parece, o sea, es lo que nosotros vivimos hoy en día. Pero quizás muchos entiendan o no entiendan qué es la iglesia presbiteriana. Esta iglesia surgió a partir del siglo XV, como bien decía, en medio de la Reforma en su apogeo. Esta se originó en el país de Gran Bretaña, específicamente en la ciudad de Escocia. Ahí fue donde más se inclinó su fuerza, ya que uno de los personajes que más adelante vamos a estar hablando formó parte de esto. Cuando hablamos de presbiteriana, hablamos de un término en griego que significa anciano. Esta era lo que buscaba, era la formación de la iglesia bajo un gobierno de ancianos, pero que Cristo sea el rey y el centro de ese gobierno. Eso era lo que establecía esta iglesia. El presbiterianismo, así como tú lo acabas de mencionar, es una parte de la tradición de la tradición reformada. Amén. Dentro del protestantismo. Realmente un gran número de iglesias reformadas se organizaban de esta manera, pero a veces cuando tú escribes en este momento la palabra presbiteriana en mayúscula, amén, a menudo se aplica única y exclusivamente a las iglesias que tienen sus raíces en la iglesia de Escocia. Eso es algo que tú, Sí. Cuando se escribe en mayúscula, o sea, tú escribes mayúscula y tú estás refiriéndote única y exclusivamente a ese tipo de iglesia. En esa época, pues la iglesia presbiteriana, como tú acabas de mencionar, es prácticamente como un conjunto de ancianos, Sí. los cuales son los que toman las decisiones que se van a hacer en la iglesia. Y tú lo dijiste, claro, aquí en esta época, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, tenemos el ministerio Prevísteros. de mayordomía, ¿verdad? Y prevísteros que toman las decisiones que se van a realizar en el templo. Claro está, se hace también un consenso con la iglesia en sentido general, pero la primera decisión la toman El cuerpo. El cuerpo. Amén. Realmente sí, es importante que este cuerpo esté dentro de la iglesia, porque tiene una función que le da vida y control y organización a todas las decisiones que se toman en la iglesia. O sea, al momento de que su fundador decidió hacerlo, no lo hizo en base a que haya un cuerpo de personas que controlen, que dominen como lo hacía la Iglesia Católica Romana, no, sino más bien para que se fundamenten en la verdad de la palabra y poniendo a Cristo como el centro. O sea, antes de ellos tomar una decisión, era Cristo primero, que decía la Biblia, y luego entonces tomaban la decisión en base a lo que la Biblia le decía. No, realmente la teología presbiteriana realmente enfatiza la soberanía de Dios, exactamente. la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. Exactamente. Eso es un elemento crucial para mantener viva una iglesia de Cristo. O sea, que está bien fundamentada. Amén. Está muy bien fundamentada. Bueno, el personaje que creó esta iglesia, William, fue John Knox. John Knox fue un teólogo, y cabe destacar que este también fue un sacerdote, que es increíble que porque todos los personajes que hemos estudiado, tanto el año pasado, recuerdo que estudiábamos los hombres de la Reforma, y este año también estudiamos un poco, todos los personajes de la Reforma pasaron por la Iglesia Católica Romana. Entonces se dieron cuenta y vieron la luz. Es increíble esto. Mira cómo pasa con John Knox. Era un sacerdote, teólogo, tuvo un contacto con un reformador que fue Juan Calvino, y entonces emprendió esto lo que era la iglesia presbiteriana. O sea, le dio vida y le dio forma, tanto así que la llevó a Escocia y se hizo una iglesia totalmente distribuida en todo el territorio escocés. Amén. Dentro de eso también, como tú acabas de mencionar, John Knox, Juan Calvino, estaba Ulrico Unglio. También Zwinglio específicamente. Y Heinrich Bullinger, que cuando tú ligas esos cuatro elementos, son cuatro personas que estaban en la iglesia católica. Claro que sí. Amén. Y entendieron, fueron reformados. Y entendieron la realidad y la verdad de la palabra de Dios para darle continuidad y hacer ver a los demás la realidad
de lo que valga la redundancia, de lo que realmente es la palabra de Dios. Amén. Dentro de esto, ellos tenían una deidad que era la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos en eso no se perdían. Amén. Entendían que había una única escritura que era sagrada, que era la Biblia. La Biblia. Sigue siendo la Biblia. Amén. Entonces, la organización de estos cuatro personajes trajo consigo una reformación, una reforma tan profunda que cada vez que tú estudias a cada uno de ellos, tú sientes algo más diferente. Tú sientes algo diferente. Es tan tal que este tipo de elemento tiene alrededor de más de 55 millones de seguidores alrededor del mundo. Alrededor del mundo. O sea, cuando te digo con esto es que ha traído consigo el conocimiento para que los demás entiendan que la Biblia es la palabra, el libro por excelencia, donde nosotros tenemos que basarnos para poder discernir todo lo que nosotros podíamos entender de nuestra vida, del cristianismo y del presbiterianismo, que es El fundamento de la iglesia. Claro que sí, y es increíble que en ese momento ellos lo que más predicaban, John Knox, me enfoqué más en el personaje de John Knox, porque me impactó más en la forma en cómo él predicaba en aquel momento. Y hacía prédicas, o sea, fue uno de los mejores predicadores que tuvo la época de la Reforma. Y predicaba en contra de la Iglesia Romana, predicaba en contra de lo que la Iglesia Católica Romana hacía en ese momento con el pueblo, y predicaba en contra de cómo estaba formada la organización de la Iglesia en ese entonces. Y por eso se levantó tan fuerte la prédica para hacer ruido, porque eso es hacer un ruido, para llevarlo a Escocia e implementar esta nueva tipo de iglesia que era fundamentada totalmente en la palabra del Señor. Un punto importante de esto es que el momento que ella se fundamenta, o sea, como iglesia, hace como un cruce con la iglesia anglicana, que era la iglesia que dominaba en la parte de Gran Bretaña. Entonces, cuando hace este cruce, las dos chocan por materia de conocimiento, ya que una se fundamentaba totalmente en la palabra del Señor y ahí había otra que se fundamentaba en la palabra del Señor, pero en otros escritos. Estos llegaron a un pacto que fue con la confesión de fe de Wittenberg. Con esa confesión de fe, entonces estas dos iglesias fueron que llegaron a un acuerdo con esta confesión. La confesión lo que se basaba, creo que en un momento hablamos de la confesión de fe de Wittenberg. Esta confesión lo que era que unía lo que establecía la palabra del Señor y fundamentaba varias directrices. O sea, es muy larga realmente esta confesión de fe, pero se fundamentaba en la palabra del Señor, junto con la catequesis de mayor y menor, que también se fundamentaba en esa parte de la palabra del Señor, y le dio fuerza a la iglesia presbiteriana y la hizo que se viera aún más Cristo a través de todo su pueblo. Y hay un punto importante que tú mencionaste, que por ese fundamento que tuvieron, o sea, ella se pudo desarrollar a tal nivel que en Estados Unidos llegó a tener 3 millones de seguidores. O sea, todavía en este tiempo estamos viendo que esta iglesia está creciendo. Obviamente, no hay una iglesia que se llame presbiteriana tal cual, pero tiene una línea presbiteriana. Nosotros, como decíamos antes, tenemos una línea presbiteriana porque tenemos presbíteros que se encargan del cuerpo de la iglesia y que son fundamentadas en la palabra del Señor y en lo que establece la palabra del Señor. No es realmente que se llame presbiteriana, es el lineamiento. O sea, exactamente. basado bajo los lineamientos del presbiterio. Cuando ya hablamos de bajo esos lineamientos, ya tú estás dentro del marco de ser presbiteriano. Entonces, la cuestión de que los ancianos sean los que tomen las decisiones que se vayan a complementar dentro de la iglesia y para favorecer, para elevar más el valor del cuerpo de Cristo, son ancianos bien sometidos a la palabra de Dios. Eso es un elemento importante. Cuando dentro del cuerpo de Cristo, cuando hay autoridades que son las que toman las decisiones, esas decisiones deben estar basadas conforme a los principios bíblicos que la Biblia nos establece.
Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios nos establece dentro de la Biblia cuáles son los lineamientos a tomar en todos los pasos que nosotros podamos dar en todas nuestras etapas en la vida. Amén. Entonces, esta es una etapa donde nosotros tenemos que analizar todo lo que vamos a hacer, y eso es lo que hacen los ancianos. Por eso entonces esa reforma, la reforma nos dejó este elemento tan importante del presbiterianismo, el cual nosotros todavía hoy en día llevamos en muchas iglesias. Hay otras iglesias que no la llevan, pero nosotros estamos basados en esa parte. Yo creo que es sumamente importante que las iglesias se manejen bajo este lineamiento, porque te da la oportunidad de que esos ancianos que controlan la parte de la iglesia tienen un conocimiento y una experiencia previa con la palabra del Señor. Tuve la experiencia de que pude hablar con alguien de una línea así, y él establecía, o sea, él es pastor ahora de su iglesia, es una iglesia en Estados Unidos, y él decía que hay un consejo de ancianos. Está en el punto el consejo de ancianos que hay uno que ya se quiere retirar, pero la iglesia no lo deja retirarse. Por la experiencia y por la información que brinda ese señor. O sea, la iglesia ya no quiere que salga del cuerpo, porque aporta mucho al crecimiento de la iglesia. Y eso realmente se ve, eso se valora, porque entonces fue un hombre que realmente vivió conforme al lineamiento de la palabra y está dando lo que realmente él vivió. Un punto importante que de eso, me gustó un comentario que hizo Spurrier, que dijo que John Knox, que el evangelio de John Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra. Y realmente debe de ser así. Nosotros debemos de ser, como decíamos la semana pasada, Biblias andantes. Que cuando seamos futuros ancianos de parte de una iglesia, seamos personas, entes que las personas quieran vivir conforme a ese modelo de vida que vivieron, porque vivieron conforme al modelo de vida de Cristo. Como decía Pablo, mi evangelio. Y todos miraban a Pablo porque veían a Cristo a través de Pablo. Entonces el mundo debe de vernos a nosotros para que, o sea, ver a Cristo a través de nosotros, para que puedan seguir a Cristo. Obviamente no la persona, porque nosotros siempre vamos a caer en un momento. Pero si ven a Cristo, van a tener esa misericordia y van a querer vivir conforme a los lineamientos establecidos en la palabra del Señor. Cuando a ti te dan algo, tú lo haces tuyo porque te fue entregado. A nosotros nos dieron la palabra. Por ende, nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Pablo decía esto, es porque él vivía la palabra de Dios. Exacto. Nosotros debemos de imitar a Cristo para que el mundo nos vea a nosotros. El cuerpo va a ver el cuerpo, pero va a ver la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Significa que cuando, hablando de la reforma, estos elementos que vienen desde mucho tiempo atrás, siglo XVI, XVII y demás, nosotros tenemos que ver qué hicieron los reformadores para cambiar hoy en día lo que nosotros vivimos en la palabra. ¿Qué predicamos? Amén. Entonces, tenemos que ver las cosas importantes que nos trajo la reforma para aplicar nuestra vida de forma positiva, basados siempre en lo que dice la palabra de Dios. Quiero leer algo que tengo aquí enfrente. Ser confesionalmente reformado. Cuando hablamos de esto, significa que reconocemos la necesidad y el altísimo valor de aquellos documentos de la Iglesia de Cristo que ha manifestado explícitamente después de haber estado reunida en concilio. Amén. Cuando hablamos de esto, hablamos de los documentos, hablamos de la Biblia, hablamos de que todo lo que fue basado en esos documentos de la Reforma, fueron basados en la palabra de Dios. Claro que sí. Hoy tenemos la palabra de Dios. La misma palabra que ellos tuvieron en esa época, nosotros la tenemos al día de hoy. Y nosotros la tenemos en diferentes versiones. No, la tenemos mejor porque ellos la tenían en pergamino, papiro, la tenían a veces incompleta. Nosotros la tenemos completa gracias a la reforma. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos facilidad de predicar mejor la palabra de Dios.
Porque tenemos la Biblia. Ellos tuvieron que escudriñar y buscar donde prácticamente... Traducir. Nosotros tenemos la Biblia traducida a diferentes idiomas. Que usted de Francia, de Suiza, que usted de Haití, que usted de Serbia, de donde quiera que usted sea, la Biblia está traducida a su idioma. Por ende, usted puede predicar la palabra de Dios. Eso es un elemento importante que nos ha dejado la Reforma. Claro que sí. Y por ende, nosotros tenemos que continuar predicando la palabra de Dios de forma fehaciente y ferviente para que aquellos que no conocen a Cristo, entonces le conozcan y vengan a los pies de Él, se arrepientan de sus malos pecados, de sus malos caminos, y el Señor entonces pueda redimirlo. Y en un momento determinado, pues que se vayan con Él y obtengan el mayor e importante galardón que andamos buscando, que es nuestra vida eterna. Y sobre todo, William, es fundamentarnos en la palabra del Señor, únicamente, como decían los presbiterianos, únicamente fundamentarnos en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas líneas que parecen ser buenas y que parecen ser agradables y que van acorde a mi alma y mi espíritu, y no es así. Van acorde a mi carne. Entonces yo debo de estar fundamentado en la palabra del Señor para que la palabra sea la que transforme mi vida. Con la palabra del Señor es que yo puedo predicar realmente el evangelio que el Cristo me dejó a mí. O sea, sin esta palabra, si yo no estudio la palabra, no voy a poder vivir conforme a lo que Cristo quiere. O sea, yo no puedo vivir en base a lo que una persona dijo, un predicador dijo, un profeta, como llaman ahora. O sea, todo eso, no puedo vivir conforme a lo que ellos dicen. Tengo que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, yo les sugiero, o sea, a todos los que nos están escuchando, fundamentes en la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas líneas, como le digo. Hay muchas líneas que parecen ser buenas. Busquen su origen. Busquen la historia de ese origen, porque hoy podemos hablar de los presbiterianos, pero vemos que tienen un origen fundamentado en la palabra del Señor. Pero hay otras líneas que hay por ahí que tienen un fundamento demoníaco y que nos apartan del Señor. Quizás hoy en día lo vemos santo y bueno y puro, pero no tienen un recorrido santo, no tienen un recorrido que me guían al Señor. Entonces, fundamentese en la palabra del Señor, siéntese con su Biblia, pregúntele a su Biblia, consúltele a su Biblia, que su Biblia le va a dar la respuesta que usted necesita. El manual del ser humano, como yo le llamo. Ese es el manual donde nosotros tenemos... la Biblia habla de todo. La Biblia, no hay nada que la Biblia no hable. No hay nada que esté fuera de la Biblia que esté escrito. Todo está ahí. Solamente tenemos que escudriñarla, tenemos que vivirla, tenemos que hacer una exégesis, una profundidad, profundizarnos en la palabra de Dios, para que estas palabras nos den lo que nosotros necesitamos. Sí, porque cada día necesitamos algo diferente. La palabra de Dios puede llenar ese vacío que nosotros tenemos. No, y hoy en día, William, necesitamos nuevos reformadores. Amén. O sea, entiendo que el mundo cada día más va en decadencia y necesitamos personas que se levanten conforme a lo que está escrito en la palabra y hablen realmente lo que está en la palabra. Necesitamos nuevos reformadores. Hoy nosotros estamos aquí sentados a través de estos micrófonos y estamos haciendo una pequeña reforma, un pequeño paso. Pero usted que está ahí afuera y que nos está escuchando, usted puede cambiar su entorno, usted puede cambiar el lugar de su trabajo, usted puede cambiar y reformar a su familia. Refórmela conforme a lo que está establecido. Hable la palabra del Señor. John Knox no tenía miedo. Fue un hombre, dice la historia, que fue uno de los hombres más valientes porque se levantó contra la iglesia y no le importó si lo iban a matar. A sabiendas que podía perder su vida, pero ganar su alma. Pero ganar su alma. Es que ese es el fin del asunto. Yo no debo de tener el miedo de que voy a perder mi alma. Yo debo de tener la garantía de que al final Cristo va a prevalecer por sobre todas las cosas. El tiempo se nos ha ido de las manos. Ha sido algo interesante este tema. Tenemos una segunda parte de este tema. Así es que ha sido un placer estar con ustedes, su hermano y amigo William Alberto Jiménez. Mi nombre es Jonathan Pefre y le doy gracias a ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa
programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. ¡Hasta la próxima!